Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos nuevamente a su podcast que no es podcast, Viaje al Nuevo Mundo. El día de hoy nuestro tema ha cambiado al igual que nuestro curso y nos encontraremos en estas tierras inhóspitas conocidas como el continente oscuro, en el cual los más grandes tesoros aguardan a aquellos que se atrevan a la aventura, pero también el peligro de lo que muchos pueden llegar a encontrar o incluso de lo que muchos pueden llegar a tener por última vez en sus vidas. El día de hoy nos acompaña nuevamente Togashi por Togashi, que nos hablará un poco más acerca de estos maravillosos y misteriosos temas que tenemos ante nosotros. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente y vamos a tocar un tema muy interesante hoy, así que no se despeguen de sus asientos porque vamos a sumergirnos en el mundo de las calamidades. ¿Cómo la ven? Mm, Así es, nosotros vamos a tener como que la oportunidad de hablar de este tema un poco más a profundidad. En este caso hemos decidido empezar con dos, poder hablar un poco más de ellas, la información que tenemos y claro, utilizar parte de las teorías que muchos de los fans han estado haciendo y obviamente basándose en lo que Togashi nos ha dicho. Claro, es poco, pero créanme, le exprimiremos hasta la última gota. En este caso, Togashi trajo una Sí. información muy interesante. ¿Podrías compartirla con nosotros, por favor? Bueno, vamos a empezar primero. ¿Qué te parece si hacemos una definición de lo que serían las calamidades, ¿no? Porque, bueno, estos son unos peligros, unas amenazas de las más potentes que se nos ha dado a conocer hasta ahora en el mundo de Hunter, ¿no? Porque pensamos en algún momento que las hormigas quimera eran como lo más poderoso que existía y que íbamos a conocer, pero resulta que después nos enteramos de que más allá, en el continente oscuro, existen otros seres, otros entes, que son incluso más poderosos que las hormigas quimeras en sí. Y se nos presentan como las calamidades, de las cuales han sido identificadas 5. Bueno, la gran pregunta es, ¿no? ¿Cómo fueron identificadas estas calamidades? Y bueno, ahí es cuando la historia también nos lleva a saber que existe el continente oscuro y que en esas tierras lejanas se encuentran estas calamidades, ¿no? Y que ha habido expediciones que han logrado traer cierta información. Bueno, después vamos a hablar un poquito de las expediciones, ¿no? Pero en sí, las calamidades, digamos, son 5 calamidades identificadas hasta ahora por la humanidad en las expediciones que se hicieron al continente oscuro, ¿sí? Lo que sabemos de ellas es que son extremadamente peligrosas y después, bueno, hay un poco de información sobre cada una, pero en realidad no demasiada. Yo creo que un poco de la información la tenemos justamente de las expediciones y otro poco más del diario de viaje de Ron Fritz. Eso es lo que tenemos hasta ahora de las calamidades y después podamos hablar un poco de cada una. Claro que sí. Sabemos que los misterios que se nos ha traído Don Freaks con su gran libro, el cual solamente tiene una parte y muchos, en este caso Jean, teorizan de que él está en este momento terminando la segunda parte. Es entonces que por ahora y con lo que tenemos avanzaremos poco a poco en estos territorios inhóspitos. La humanidad en un principio lo veía como un tabú, ya que, como lo hemos dicho antes, se creía que el mundo conocido era solamente eso, pero la realidad es que estamos en un punto tan pequeño, en este vasto y gran planeta, que no sabemos qué tan grande ni qué tan peligroso podría llegar a ser. Y es aquí donde nos adentramos nuevamente en la parte de lo desconocido y lo que nos presenta al principio de la serie, de que la aventura espera a aquel que esté dispuesto a tomar el riesgo. Pero claro, Togashi, dime, ¿en algún momento cuando conocimos por primera vez esto, ¿tú pensabas que el mundo llegaría a ser tan grande y tendría tantos peligros como se plantea ahora en la obra? No, de hecho,
es muy impresionante. Yo al principio me costaba un poco entender el mapa que se presenta. ¿Cómo es que, dónde está el mundo conocido entonces? Y cuando tomas realmente dimensión de dónde está ubicado, es increíble, es increíble. Y a mí me llama mucho la atención el tema este de que los gobiernos se lo hayan ocultado por tanto tiempo a las personas, ¿no? Y el otro día me estaba preguntando mientras pensaba y releía el manga, que en este momento que estamos en el viaje, en la expedición número 150, ¿no es cierto?, hacia el continente oscuro, de pronto es como que los gobiernos le cuentan a la gente, o sea, que es de público conocimiento ahora que existe un continente más allá, porque esta es una información que se había estado ocultando hasta el momento, ¿o estoy equivocada? Exacto, se había ocultado para evitar que los curiosos fueran a ir más allá y evitaran más muertes en este caso. Sí, como tal, se creía que para evitar que hubiera más, por decirlo así, curiosos que llegaran al continente, se prohibió que nadie, literalmente nadie, hablara de estas tierras para evitarse más problemas. Y como lo dijo Togashi, es la 150, significa que hubieron 149 curiosos, en los cuales obviamente no salió tan bien para que la gente, o en este caso los gobiernos, mantuvieran la información sellada. Perfecto. Sí, sí, sí. Entonces es claro que yo pienso que los gobiernos no solamente ocultaron esta información, sino que también siguen ocultando información acerca de las expediciones y, ¿por qué no?, también sobre lo que encontraron allá, entre esto, las calamidades, ¿no es cierto? En uno de los capítulos del manga, creo que es en el 341, se logra ver que hay instalaciones en las que se conservan algunas de las calamidades. Eso es bastante interesante de ver, ¿no? Claro, porque te das cuenta de que los resultados de la interacción con las calamidades es una muerte atroz y quizás dolorosa en varios aspectos. Entonces sí, es interesante, pero a la vez raro, si lo podemos tomar de esa manera, el poder apreciar este cuarto. Sí. Yo creo que sí, hay mucha información que todavía no conocemos, pero que estoy segura de que alguien la tiene, ¿no? Alguien tiene la información. Y bueno, con respecto a las expediciones, entonces, como decías recién, sí es cierto de que se ha ocultado esta información para evitar de que algunas personas se quisieran arriesgar muy valientemente a dirigirse al continente oscuro, pero también las escenas fueron prohibidas por el B5, ¿no? Entonces, se prohibieron en su momento hasta ahora que estamos de vuelta en un viaje al continente oscuro. En una de estas expediciones, la nación de Minbo, con la ayuda de la Asociación de Cazadores, ¿sabías que viajó al continente oscuro, no es cierto? Así es, se supone que estaban en búsqueda de, ya sabes, explorar y ver qué podía ofrecer el continente oscuro. Claro que sí. Exactamente, en este caso, y aquí es donde voy a hablar la, de la calamidad Ai, porque Minbo y su expedición se dirigieron al suroeste de- del continente oscuro en busca de los tres líquidos primarios, ¿sí? Y bueno, una cosa que me llamó la atención a mí también es que en las diferentes expediciones, estos grupos de exploradores se iban encontrando con distintas calamidades, pero parecía como si cada una de las calamidades estuviera resguardando algo, ¿no? Sí, es como
de alguna manera estuvieran puestas ahí agrede, porque al final de cuentas no pones algo tan poderoso si no debe de cuidar algo también o peligroso o muy valioso, que esa es otra de las cosas que pensamos muchos que guardan las calamidades. Sí, así es. Así que, bueno, en este caso, esta expedición que iba en busca de estos 3 líquidos primarios se encontró con AI. Esta calamidad AI, que es una de las más peligrosas, es una de las más peligrosas con rango A. Después vamos a hablar un poco más de eso. Pero bueno, en sí parece que algo sucedió y de todas las personas que viajaron en esta expedición, solo 3 de ellos pudieron volver, pero volvieron en unas condiciones terribles. Se dice que nunca recuperaron la cordura. Es todo lo que sabemos acerca de lo que pasó en este encuentro con AI. En este caso, ¿tú cómo crees que haya sido la interacción de este grupo con la calamidad? ¿Tú crees que fueron violentos? ¿Tú crees que fueron, cómo decirlo, fueron precavidos o simplemente hicieron lo primero que les pasó por la mente? Bueno, si tenemos en cuenta un poco el historial de las expediciones, digamos como que la probabilidad de supervivencia que es del 0,04%, digamos que no sé si es que no han tenido muy en sí. Primero yo creo que para poder lidiar con una calamidad o en sí ya con algo desconocido, hay que tener información primero y no se tiene mucha información al respecto. Entonces, ¿cómo vamos a poder lidiar con algo de lo cual no tenemos información? Creo que ese es la base de las consecuencias, de las terribles consecuencias de viajar al continente oscuro sin tener demasiada información con respecto a lo que se van a encontrar las expediciones. Además, no sabemos cuál es la forma realmente en la que AI ataca a sus presas, por así decirlo. En realidad hay muy poca información. Lo único que podemos decir oficialmente, lo que sale en el manga, es que es una forma de vida gaseosa que está ubicada al suroeste del lago Mobius y que también es llamada como la codependencia del deseo. Más allá de eso, no Mm, tenemos demasiada información. Todo lo demás es algo que se puede, digamos, de alguna forma intuir, pero está más ligado a teorías fans que relacionan a esta calamidad con Nánica. Nánica, es cierto, la hija de los soles que mantenían oculta en esta mansión y de la que supimos cuando Gon necesitaba un milagro directamente. ¿Qué podemos saber acerca de Nánica? ¿Qué nos ha dicho Nánica? Bueno, Togashi en este caso acerca de Nánica. Bueno, mira, estuve buscando bastante información sobre esto. Y en realidad, al principio, cuando se presenta a Aluka y se presentan a Nánica, me costaba un poco entender la dinámica, pero me parece súper importante y creo que hay que aclarar algunos puntos eh, importantes y que son datos oficiales que tenemos, ¿sí? Para empezar. Y después podemos hablar un poco de teoría, ¿no es cierto? Bueno, como sabemos, Aluka es hijo de los Solix, eso lo podemos confirmar. Bien. Segundo, Nánica es una entidad separada que yo creo que coexiste dentro de Aluka, ¿sí? Y además yo creo que coexiste desde la niñez de Aluka, porque en los recuerdos de Killua, ya cuando ambos eran muy chiquitos, Aluka ya tenía esta dinámica de pedir y tenías que cumplir y entonces después pedías el deseo, ¿no? Entonces eso es como que ya, bueno, pareciera que, no sé si es que Aluka ya nació de alguna forma como poseída por esta entidad nánica
o fue algo que, como algunos teorizan, la poseyó después o que fue traído de otro lado. Bueno, y con respecto a esto último, sí, una de las cosas que podemos confirmar, que está confirmado en el mismo manga, es que Nánica proviene del continente oscuro. Lo que no significa de que Nánica sea Ai, ni de que Nánica sea una calamidad en sí. Esto es importante separarlo, porque no se está confirmando en ningún momento que Nánica sea una calamidad. Es verdad que tienen similitudes, pero hay algunas cosas que también no estarían concordando del todo. Además, Nánica está confirmado por Silva también, y dicho por Silva, de que es un algo que vino del más allá, del mundo oscuro, del continente oscuro. Entonces, en ese punto creo que esto es lo que tenemos que tener en cuenta como datos oficiales para poder empezar a hablar de Nánica y las similitudes o las diferencias que tenga con Ai. Yo entiendo que muchos fans dan por hecho totalmente de que sean, de que Nánica sea Ai. Pero bueno, ya vamos a ir hablando un poquito más en profundidad acerca de esto, porque hay algunas cosas que coinciden, pero otras cosas que no. Claro que sí, de hecho, como parte de las teorías que se dicen acerca de Nánica, a lo que en este caso igual, es que si las formas de vida gaseosas también pueden conceder deseos, ¿qué fue lo que pidieron algunos de de los que fueron de esa expedición cuando encontraron a Ai? Y si esto es posible, ¿se consideraron los deseos o realmente no se consideran? Son como muchas dudas que nos trae cuando la calamidad fue introducida y cuando se sabía que Nánica era parte de esta. Entonces sí es interesante ver cómo varias cosas se unen, pero a la vez crean más dudas. Crean más dudas, por supuesto, porque, por ejemplo, vos estás diciendo de que los expedicionistas tal vez le pidieron algún deseo a Ai, pero en realidad nosotros no sabemos si la calamidad Ai concede deseos en sí. Porque eso lo inferimos porque lo relacionamos perdón, ya se me mezclan los nombres, porque lo relacionamos con Nánica, pero no sabemos si Nánica es ahí. Entonces estamos definiendo el modus operandi de una calamidad en base a que lo relacionamos con, en este caso, Nánica. Y estamos atribuyendo que ahí tiene las mismas formas de actuar que Nánica. Entonces, yo he leído mucho eso, pero tenemos que separar un poco. Yo entiendo que hay muchas similitudes, pero también tenemos que aprender a diferenciar que estamos atribuyendo en este caso hay cosas que los fans mismos relacionan con Nánica. ¿Me explico lo que quiero decir? No sé si soy clara. Sí, sí, de hecho es bueno que lo aclares porque créeme que muchos van a decir o comparar lo que yo hice, entonces es bueno que pongamos en diferentes lados de la mesa lo que es Nánica y lo que es Ai. Y hablando de eso, como parte curioso de esto, ¿tú cómo crees que la forma gaseosa viva? Porque al final de cuentas debe de depender o sobrevivir de algo, como te lo describe Togashi. Entonces, ¿cómo será? ¿Será por parte de como algunas medusas que sobreviven solamente del oxígeno? ¿O será como por parte de comerse a otras criaturas, asimilarlos como un virus? ¿Cómo será? ¿Tú cómo te lo imaginas? Vos me estás preguntando cuál sería, que pienso yo, la forma en la que sobrevive esta calamidad. Así es. Bueno, por un momento llegué a pensar que se alimentaba justamente de las vidas humanas, pero supongamos que en el continente oscuro tampoco es que todo el tiempo haya seres humanos, entonces debería como alimentarse de otra cosa, ¿no? La verdad es que eso es algo muy llamativo y no tengo una respuesta en este momento para eso, ¿no? Porque tampoco sabemos muy bien cuál es su forma su modus operandi, ¿no? O sea, al 100% no se sabe. Lo único que se puede intuir es que podrían manipular el comportamiento humano, ¿sí? Esto lo podemos decir porque también es llamada el deseo de la codependencia. Entonces,
en base a eso también los fans empezaron como a decir de que, bueno, podía tener que ver con la manipulación y de que su forma de actuar se tenía que ver un poco con la dualidad esta, ¿no? De que si agarraba y afectaba a una persona, también después afectaba a la otra. Y bueno, pero en realidad yo, por lo que estuve investigando oficialmente, no hay, en ningún lado en el manga se especifica que Ai actúe de esa forma, ¿no? Como te lo vuelvo a repetir, eso es al menos cómo funciona Nánica. Todos sabemos cómo funciona Nánica, pero no es en específico que Ai actúe de esa forma. Entonces, lo que se sabe es muy poco. Es muy poco. Eh, entonces, en base a eso, no podemos ir más allá. Ok, ok. En eso tienes mucha razón. Rayos, es interesante porque, bueno, yo lo he pensado varias veces, que en este caso debe de haber, o sea, curiosos que de alguna manera vieron cómo esta calamidad atacaba, interactuaba. Y obviamente, si nos tomamos en cuenta de que cómo acabaron las víctimas, porque fueron Sí, masacradas de una manera muy cruel, entonces sí. podemos dar a entender de que es muy peligrosa, además de que quizás es muy territorial, porque no es que veas otra cosa alrededor de donde está ella, incluso parece un pantano, no sé si lo habías notado. Sí, en esto voy a retomar de vuelta el manga porque siempre yo trato de ir a la fuente oficial y en este capítulo donde te comentaba antes que se muestran que hay como en un lugar están guardados todos estos cuerpos, estas víctimas de calamidades que están ahí como en observación. Sí, obviamente podemos ver diferentes cuerpos mutilados, retorcidos, de todas las formas que nos podamos imaginar, ¿sí? Pero en ningún momento se dice, esta víctima pertenece a ahí. Hay algunos cuerpos humanos que están todos retorcidos y hay otros que están como aplastados. Entonces los fans relacionan que la forma en la que mueren las víctimas de Nánica se corresponde con esas mismas imágenes que nos muestra el manga, donde se ven estas personas que han muerto de esa forma. Yo no estoy diciendo de que no sea posible, la verdad que sí es una similitud, pero también tenemos que seguir insistiendo en esto de que hasta no tener la confirmación no podemos tener la certeza de que Ai actúe de esa forma. Una cosa es que Nánica actúe de esa forma y que las víctimas de Nánica actúen de esa forma, y otra cosa es que Ai actúe de esa forma. Digamos, en realidad no tenemos esa información oficial. Esa es otra de las cosas por las cuales mucha gente ha relacionado como que eran el mismo ente, como que Nánica y Ai eran el mismo ente. Ok, ok. Bueno, de lo que has investigado y lo que nos ha dicho el manga, ¿qué es lo que protege Ai en este caso? Bueno, aparentemente lo que está protegiendo son estos tres líquidos primarios. Y bueno, la nación de Mimbo iba en busca de estos líquidos, que son una solución madre muy importante en lo que respecta a la ciencia. Pero bueno, parece que no lograron su objetivo y cada una de las expediciones va en búsqueda de algo distinto, ¿no? Pero parece que estos tesoros, por así llamarlo, están protegidos, como si de pronto también podríamos pensar qué llamativo que es, ¿no? Como que estratégicamente haya una calamidad protegiendo cada uno de estos tesoros o recursos tan valiosos, ¿no? Me hace pensar como si alguien les hubiera ordenado que estuvieran en ese lugar o de pronto están ahí porque sí. Esa es una interesante pregunta porque eso es muy cierto. De haber sido o haber estado en otros lugares donde no se encuentren cosas tan importantes o que podrían cambiar a la humanidad, entonces sí te llega esa Claro, pregunta.
Entonces yo puedo llegar a entender el por qué las pusieron ahí. Una teoría que quizás no es muy buena para poner de ejemplo, pero pues estamos en esto, es que Don Freaks puso como que el desafío a los futuros aventureros para ver si realmente estaban dispuestos a dar su vida o algo más por el tesoro. ¿Tú qué piensas acerca de esto? ¿Crees que alguien como él pondría una prueba como esa? Vos estás diciendo de que en el diario que él escribió está de alguna forma como haciendo una invitación a los viajeros más intrépidos. Ujú, así es. Ahora sí que el desafío ahí está. Ustedes deciden si tomarlo o simplemente pasárselo a alguien que sí quiera hacerlo. Bueno, yo creo que yo iría, yo me anoto, pero sí, están quienes quieran viajar y realmente no les importe morir en el camino o morir llegando al continente oscuro. Y hay quienes realmente tengan ese deseo tan grande de ir, como por ejemplo personajes como Jin o como Billon, que son realmente personajes que están como obsesionados con ir a ese lugar, ¿no? En este caso, Billon, con volver a ese lugar, porque parece que hubo algo que encontró que lo fascinó. Y en el caso de Jin, bueno, él quiere ir al continente oscuro. Es lo que habla con Gon en el último capítulo del anime, ¿no? Y ahí es cuando también nos cuenta todos de que existe algo más allá. Mm. Bueno, ya que te has ofrecido para ir a las tierras inhóspitas y tuvieras la oportunidad Ah, de poder, ahora sí que la aventura llegó a ti, no tú me la puedo tomas. arrepentir, ¿no es cierto? Ya no me puedo Digamos que, arrepentir. no, no, lo siento, ya dijiste que sí, así que tomarás el camino difícil. Entonces llegas a pensar que quizás no te la encuentres y por mala suerte quizás te la encuentras. Viendo tú y teniendo las ¿A habilidades y el quién? conocimiento Perdón. del sí, sí, teniendo las habilidades y teniendo a la Mm. calamidad frente a ella, ¿crees que puede haber una probabilidad de evadir la muerte o de poder vencerla con lo que sabemos hasta ahora? Aparentemente lo único que podría ir en contra de las calamidades o hacer algo al respecto sería el NEN. Pero por supuesto que no cualquier usuario de NEN. Yo creo que estas entidades de alguna forma, bueno, hay algunas más agresivas que otras en realidad, pero me da como la espina de que tienen una conciencia y de que habría que intentar ver si se puede llegar a una especie de acuerdo o, porque si nosotros, como seres humanos que somos y todo queremos conquistar y destruir, llegamos a tierras inexploradas, y eso es algo que me parece súper interesante de lo que plantea Hunter también, ¿no? Que la confianza que tiene la humanidad en sí misma, estas expediciones, como para decir, bueno, vamos a ir y nosotros vamos a poder con las calamidades. Y todo, o sea, ¿qué les hace pensar eso, no es cierto? Si las probabilidades de supervivencia son del 0,04% y ni siquiera los más fuertes, como por citar a Netero, por ejemplo, o sea, ha vuelto, pero ha dicho, o sea, amigos, eso es lo más increíble que vi en mi vida y es totalmente dantesco. Entonces, es como que también yo creo que un poco Togashi, y ya voy a filosofar un poco más con esto, nos está hablando un poco de la ambición humana, esta sed de conquista, ¿no? Y de que, bueno, muchas veces esta ambición lleva a que se generen eh, muchas muertes, ¿no es cierto? Se pierdan, por ejemplo, en el barco. Vamos a poner el ejemplo del barco. Sabemos perfectamente que la gran mayoría de las personas que van ahí, o sea, van a morir. Y eso, desde el primer momento, Kakin lo supo, ¿no? Es como que llenó el barco de gente, las puso ahí, pero sabemos que los que están destinados a llegar, o por lo menos que es la idea es de que lleguen, es todos los que están en el tier 1. Entonces, ¿qué pasa con todo el demás resto de las personas? Creo que también está bueno leer entre líneas eso, ¿no? También, como, ¿qué es lo que significa este viaje de conquista?
qué le hace creer a estos expedicionistas de que realmente van a... O tal vez, otra cosa que pensé es que tal vez Dillon tenga información muy top que, bueno, pueda llegar a ayudar a lidiar con las calamidades o con los peligros que nos vayamos a encontrar en el continente oscuro. Creo que lo que tú has dicho es muy cierto, porque es alguien que fue y logró su objetivo de conseguir la planta, si no me equivoco, pero pues por X o Y razón de querer aventurarse en explorar más, pues la planta murió y trajo una nueva calamidad de la cual hablaremos después. Pero entonces sí te da a entender de que alguien como él, que estuvo y que es hijo de alguien que fue y se aventuró a lo más inhóspito, debe de tener algo que le dé la ventaja en esta gran batalla. Pero ¿qué será más importante en este caso? ¿La información que él tiene o el poder que ahora tiene para poder llevar a cabo esa ventaja? Esa es una buena pregunta. Sí, sí, es una buena pregunta que en realidad, bueno, todavía no lo sabemos, pero yo creo que hay algo que nosotros no sabemos, pero Billon tiene esa confianza de que realmente esta vez va a poder y está totalmente decidido. Además, estuvo esperando mucho tiempo y cuenta con el apoyo de ciertas personas en esta misión, así que bueno, hay que ver. Yo creo que cuando él llegue allá va a tener las cosas mucho más claras, sin duda, que cualquier otro tripulante del barco. Mm, eso sí, digamos que las futuras batallas que tendrán en el barco definirán muchas cosas, pero créeme, la verdad, muchos piensan que el hijo de Bellón o el mismo Bellón van a ser como que un parteaguas en lo que es el continente oscuro, un antes y un después. Eso espero yo. Espero que no sea un vendehumo como muchos dicen. Espero que realmente él llegue a estar a la altura del desafío, que es un gran desafío, y más con los adversarios que tendrá en ese lugar. Sí, sí, sin dudas. Sí, hay que Pues ver, hay que esperar y bueno, ver cómo se va desarrollando todo. así es, así es. Y bueno, tomando un poco el camino de las calamidades, creo que ahora me toca, diría uno, exponerte a ti la calamidad de la cual yo investigué, que es una de las que para mí parece más curiosas, pero que de igual manera guarda muchos Ah, misterios. Así es. Es la calamidad conocida como PUP. quiero saber. Claro que sí. Pues la información que tenemos de esta Ajá. calamidad es a veces como que un poco extraña, si lo podemos decir, pero te introduciré un poco a la historia. Lo que nos dicen de PAP es que fue encontrada por las naciones aliadas de Beck Rose, las cuales enviaron a 1000 personas en una expedición al continente oscuro. Llegaron al norte del lago Mobius y aseguraron un recorrido por las grandes montañas que estaban por ahí. Dentro de esas montañas encontraron un mineral raro que se le conoce como la piedra fantasma. E incluso una pequeña parte de esa piedra puede generar 20.000 kilovatios de energía durante todo un día. Un descubrimiento que cambiaría por completo el uso de las energías renovables en el mundo conocido. Lamentablemente, se encontraron con que ese era Sí. territorio de PAP, la cual diezmó a todas y casi las 1000 personas, dejando solamente 3 sobrevivientes, si no me equivoco. Y tú te preguntarás, ¿cómo es que esta calamidad actuó o atacó? Pues es una manera muy, decirlo, grotesca, si podemos verlo así, porque la calamidad usa el intercambio de el placer por la vida. Lo que la calamidad hace es insertar unos tentáculos en Mm, literalmente en tu cabeza, y a través de esta va succionando tu vida. Pero tú no sientes dolor alguno, sino un placer inexplicable que no te permite wow. resistirte a lo que estás haciendo. Lo que entonces provoca que las víctimas no sientan terror ante lo que experimentan, sino un placer hasta que la última gota de sus vidas
llega a su final. Claro. ¿Y se sabe cuánto tiempo le toma? Es decir, las víctimas están como, pasan un periodo largo de tiempo hasta que mueren o es algo más bien inmediato. Mm, Porque pues pareciera por lo como que que se alimentara, ¿no? así es. De hecho, te podría yo decir como que aproximados porque no hay una información que nos diga 100% cuánto tiempo tarda, pero si tomamos en cuenta de que las víctimas podrían llegar a estar no minutos, sino cuestión quizás de segundos, ya que pues obviamente los humanos no son tan criaturas tan grandes y quizás Papo está acostumbrado a consumir criaturas muy grandes. Pues, ¿qué te gusta? ¿90 segundos antes de que puedas Seguro. hacer algo? Mm. Aunque también, Tiene mucha lógica eso. Sí, sí. sí, sí, de hecho es incluso si te das cuenta, aunque parezca, aunque incluso las imágenes que te muestran ahí, lo que queda de los cuerpos, incluso llegan a quedar en una extraña sonrisa. Entonces sí te puedes dar a entender que quizás no es mucho lo que tarda, pero también imagínate, eso es una calamidad pop que está ahí. ¿Cuántas tuvieron que haber acabado con todas esas ahí? También no se sabe cómo se ve, que esa es otra de las cosas. No se sabe nada de eso. Pues de lo que se ha investigado, solamente se pudo ver que hay unos pequeños ojos, obviamente brillando, y unos tentáculos que sobresalen del suelo, como si la criatura fuera una cazadora subterránea, dejando solamente los tentáculos a la vista para que así su presa caiga. Pero eso también te hace pensar que la calamidad o es muy grande para salir, o es muy pequeña y lo que realmente hace es como un ejemplo, como los grandes mosquitos, absorbe por completo la sangre y si estos se hacen más grandes, quizás es lo que hace la calamidad. Ajá. Ah, qué bueno, es muy interesante eso. Sí, 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 está bueno. Y estabas diciendo también de que está en una zona montañosa ubicada. Así es, donde se encuentra es incluso al norte de lo que es el lago Mobius, entre unas montañas, por lo cual el acceso a la zona no es, por decirlo así, fácil. Bueno, allá en ese lugar no es como que haya cosas fáciles para acceder, pero sí tienes que el tener una habilidad para poder escalar y Sí. poder llegar a la zona. Entonces sí te hace probar un poco lo que es el peligro a las alturas, pero también te hace entender que la criatura quizás se usa esto como una protección natural para evitarse algún depredador que esté cerca. Bien, entiendo. ¿Y cuál es su grado de peligrosidad? ¿Está catalogada con A también? ¿Puede ser? Al principio yo pensaba que sí, porque ya sabemos por cómo actúa y por lo que hace, obviamente debe de ser peligrosa, pero la calamidad PAP fue catalogada menor que A, aunque sí también es muy peligrosa en la Ah, categoría de la gran lista que nos dieron del continente. Entonces la calamidad como tal, si es catalogada como B, si no me equivoco. Esta calamidad como tal, no se debe de acercar por ningún motivo nada ni nadie, ya que los tentáculos están a la vista y esto puede incluso llegar a ser un counter fatal para todo aquel sí. individuo que se acerca de ahí. Entonces, bueno, se recomienda que sea en extremo cuidadoso y que no se acerque por ningún motivo, a menos que, obviamente, tuvieras como que alguna manera de evitar los tentáculos. Entonces, es raro porque no se sabe más. O sea, al no saber mucho, se limita mucho el conocimiento, pero también se sabe de que es muy peligroso. Tal cual. Claro, sí, 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 sí. Es muy interesante esa tabla que se presenta donde podemos un poco inferir algunos datos más.
Por ejemplo, en el caso de AI, también lo que yo estaba viendo es que sí está clasificada en un rango A. Tengamos en cuenta que los rangos de clasificación de peligrosidad en la tabla van de la A a la E, siendo A los más peligrosos, por así decirlo, los más agresivos, ¿no? Entonces, en el caso de AI, por ejemplo, sí, grado A, A2, agresión al ser humano. Y dentro de daño al cuerpo, también lo que yo vi que me pareció interesante va de A a B. Y esto podría significar que más allá de que los efectos que tenga sean básicamente totalmente letales, también podrían entrar dentro de lo que es, por ejemplo, teniendo en cuenta estos viajeros que volvieron y que quedaron en este estado de pérdida total del conocimiento, que perdieron la cordura, digamos así, por así decirlo, en un estado de locura, ¿no es cierto? Que quedaron, entonces también esos podrían ser como algunos efectos secundarios. Pero en el caso de PAP, por ejemplo, ¿qué pasa con las víctimas? ¿Sabe algo más? Mm, Pues lamentablemente las víctimas no pueden, en este caso, ser restauradas a su antiguo, ahora sí que no hay una cura que se sepa que pueda evitar que las víctimas queden en ese estado. Digamos, si las víctimas son tocadas por los tentáculos, ya no puede hacerse nada. Hasta el momento no se ha sabido de alguna víctima que haya sobrevivido y tampoco se ha sabido de alguien que haya querido intentar sobrevivir. Todas en el momento en el que fueron tocadas por el tentáculo decidieron entregarse al placer que la que misma calamidad les entregaba. Entonces, no se sabe tal cual. Es curioso porque la calamidad como tal hace muy bien su trabajo al momento de saber atacar y también de mantener a su presa, entre comillas, viva y alegre hasta terminar el proceso de alimentación. Ujú. Sí, sí, entiendo. Sí, sí, sí. Bueno, después de todo no salió una muerte tan terrible. Lo es, pero en fin, no te darías cuenta. Así es, así es. Sí, sería, bueno, de ser comido a literalmente ser, bueno, hay de diferentes maneras y muy grotescas como para poder, Sí. evitarlas y quizás simplemente dejar que la naturaleza haga su trabajo contigo. Así que quizás sí, es cierto, es una manera, una manera muy amable como que de irte de ese mundo. Sí. También yo estaba pensando que, bueno, en este podcast estamos hablando sobre, en este podcast que no es podcast, estamos hablando sobre las calamidades, pero también yo creo, no sé qué pensás vos, que pueden existir otras amenazas también en el continente oscuro, y esto me lleva a pensar a mí, es decir, otro tipo de criaturas o entidades, ¿no? Por ejemplo, y retomando lo que había hablado sobre Nánica, y no es que, o sea, yo vine a defenestrar la teoría de que Nánica es ahí, tal vez mañana nos enteramos de que sí es así, y bueno, pero yo lo que estoy diciendo ahora es los datos que tenemos oficiales. Pero también me ha llevado todo esto a pensar de que tal vez Nánica es otra entidad distinta ahí, porque sabemos que, por ejemplo, Nánica sí proviene del continente oscuro. Eso lo tenemos confirmado, pero tal vez pueda ser otro tipo de entidad. ¿No te parece? Mm, Fíjate que es cierto, porque como tú lo dices, puede incluso llegar a ser una calamidad que se parezca o algo que incluso sea, porque en eso no nos hemos puesto a pensar, que sean parecidos. Entonces, al momento de que Sí, ella revele su verdadero yo, sea como que, ok, no es para nada lo que pensamos y incluso es peor de lo que llegamos a imaginar. otro, también yo estuve viendo algunas diferencias y similitudes con AI, ¿no? Y en realidad es más lo que nosotros le damos de información a cómo sería AI por lo que sabemos de Nánica. Y eso yo creo que debería ser como al revés, ¿no? Primero tener información de AI para después analizar a Nánica, pero estamos analizando a AI desde Nánica. Y también está
el tema de que, bueno, también hay otra teoría de que Sig Soldic, que viajó al continente oscuro, algunos mencionan de que, entre comillas, trajo a Ai a nuestro mundo conocido. Pero a mí esto me lleva a pensar lo siguiente. Supongamos que Sig trajo a Ai, ¿no? Entonces tendríamos que suponer que Ai estuvo oculto durante generaciones hasta que nació Alucard. Mm. ¿O dónde estuvo todo este tiempo? Sí, sí, a ver, pensando en el que sí pudo haberse traído una calamidad, ¿cómo? No lo sabemos. O sea, ese dato yo lo quiero saber, porque eso te daría una ventaja sin igual en lo que significa capturar algo así. Entonces, que Sí. llegara a ponerlo, por ejemplo, por ahí, sí te hace pensar, o sea, años pasaron, ¿qué te gusta? Casi quizás 80 años para que pudiera tener a sus hijos, y luego su hijo tuviera hijos, y Sí, sí. 100 por lo menos. Mm, ok, ok. Claro, además Alucard es uno de los menores. Creo que es el segundo más chico de los Mm, Soldic, pero eso también me hizo pensar bastante, ¿no? Y si hubiera sido así, digamos, los Soldic sabrían perfectamente que estarían lidiando con una calamidad porque eso hubiera quedado en un tema de la familia eh, y hubieran tal vez buscado la forma de erradicarlo, ¿no? Pero bueno, esto no lo sabemos. Tal vez sí, tal vez sí puede que haya sido que haya traído a Ai y que Ai haya estado primero en posesión de otra persona, pero bueno, es como muy raro, porque primero que no sabemos si se puede pasar de una persona a la otra. O sea, son como muchas cosas. A mí me da más la impresión de que Aluka fue, se podría traducir como nánica, como algo, como ese algo, a lo cual también Silva se refiere como ese algo que vino del continente oscuro. Pero bueno, yo creo más en la teoría de que algo que fue poseída por esta entidad que llamamos Nánica, pero me parece un poco curioso y tal vez como improbable pensar de que haya sido sí quien trajo a... O sea, en ese caso me gustaría que alguien me respondiera, bueno, ¿y qué pasó mientras tanto hasta que nació Aluka? ¿Dónde estuvo esa calamidad? ¿Qué estuvo haciendo en el mundo conocido esa calamidad, no? pues mira, si nos queremos poner Tal vez me muy estoy teóricos, perdiendo de algo, no sé. sí, de hecho tienes razón, o sea, un ejemplo que podría darte es que quizás sí que tuvo más hijos y los hijos rechazaron de alguna manera al huésped. Bueno, literalmente el huésped que tenía ahí no era el que ella quería y obviamente con el tiempo moría. Entonces sí, lo que quizás quiso hacer es darle un huésped adecuado a lo que Ai quisiera y tuvieron que esperar años y años y años y Nánica fue la suertuda, la mala suerte le tocó a ella y puff, fue el huésped que ella quería. Claro, pero y durante todo ese tiempo, ¿qué pasó con la calamidad? O sea, eso es lo que yo no termino de entender. Es que igual yo ahí te podría Y decir que además, si fue quizás... una calamidad, los Soldic lo... Sí. No, termina, claro, termina. No, lo que iba a decir era que los Soldic tendrían que saber perfectamente que están lidiando con una calamidad. Pero Silva se refiere a como un algo que vino del continente oscuro. Y Es si decir, planteamos tampoco es la como que idea de ellos que, tienen tanta información. Al final de todo, el que tenía más información era Silva. claro, sí, de hecho, él prácticamente lo tenía todo, pero ahí es donde yo te podría preguntar, ¿y si Zeke seguía viajando al continente oscuro llevando a Ai?
porque sabía que de cualquier manera, conociendo, si obviamente la habilidad que tiene ella es la de conceder deseos, un ejemplo, y sabemos que de alguna manera fue codependiente de Zeke, este cuando se supiera, se sintiera en mucho peligro, pidiera el deseo y regresaran otra vez al mundo conocido, evitándose así como que el gran viaje de un mes y obviamente salvando su vida las veces que quisiera. Vos estás diciendo como que sí le pidió ese deseo a Nani, a Ai. Sí, 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 haz de cuenta, él quizás se dio cuenta de que al conseguir a Ai, pues obviamente tenía una ventaja sin precedentes sobre cualquiera, y quizás quiso explorar más, porque al final de cuentas tenía a esta calamidad de su lado, entonces él podía explorar y pedir lo que quisiera, como lo hace Killua, pero quizás en algún momento también la calamidad se cansó, dijo, ya no quiero. O sea, Sí, ya no hay, o sea, porque al final de cuentas te lo ponen así, como que no, no es cuando tú quieres, es cuando ella quiere, y si ella se enoja, obviamente hay problemas. sí, eso puede tener mucho sentido y que tal vez entonces haya estado ocupando a otra persona. De todas maneras, creo que eso se tendría que haber como sabido en la familia, eh, pero es una posibilidad porque las víctimas de AI parece que se han encontrado en el mundo humano, ¿no? Entonces, también esto es otra de las cosas, en el mundo conocido, perdón, esto es otra de las cosas que se tienen en cuenta como para decir de que sería nánica, ¿no? Porque también sus víctimas sabemos que se cuentan por montones y que eso es algo que está sucediendo acá en el mundo conocido. Pero bueno, yo creo que por eso también en realidad no tenemos la información de cómo es que terminan las víctimas de AI. Estamos volviendo a hablar sobre lo que creemos en base a lo que conocemos de Nánica. Pero tu idea no me suena mal, igual yo es como que siento que si realmente una calamidad hubiera estado en la familia Soldic, ellos tendrían que saber, ¿no te parece? Mm, estoy de acuerdo contigo. O sea, no puedes tener algo tan poderoso o tan peligroso sin que la familia no lo sepa. Y más cuando llegas a la casa con algo como eso, no es como que lo puedas mantener oculto. O sea, tiene que haber una interacción. Y quizás aquí el padre de Maja se molestó, quizás hubo una pelea, quizás hubo muchos altercados, quizás ¿cómo podemos ponerlo? Quizás pasaron muchas cosas de las cuales la humanidad no sabe que lo provocó esa calamidad y al final de cuentas serán reveladas más tarde, Sí. cuando se llegue al continente oscuro. Es que claro, si alguien, por ejemplo, sí, pongamos de ejemplo, estuvo utilizando las habilidades de Nánica con anterioridad, no sabemos que él o otra persona no sabemos qué es lo que haya podido pedir, ¿no? Y las consecuencias que hayan habido al respecto. Es muy interesante pensar en eso también. Así es, y la verdad que esto da para más, es como podríamos incluso decir que cuando Zeke viajó al continente oscuro, trajo muchas cosas, como decir, puede que él haya traído lo que hay, estaba protegiendo. Esa es otra de las cosas. Quizás él tenga el gran tesoro y obviamente no lo va a compartir con nadie. Eso puede ser otra de las cosas. Como no solamente me llevo esto, me llevo el gran tesoro que todos andan buscando. Uh-huh. Sí, por eso hay como muchas cosas que todavía no se saben y que dentro de todo lo que es la trama de la historia también, a pesar de que ahora estamos en este arco de guerra de sucesión, pero no tenemos que dejar pasar por alto que también hay muchos misterios que nos esperan y que esperamos que sean develados cuando lleguemos al continente oscuro. Y me encanta la posibilidad de pensar, porque como Togashi nos presenta el continente oscuro como algo tan amplio, eh, pensar en la idea de que más allá de las calamidades también existen otros entes, otros seres, otros peligros,
otras formas de vida que también vamos a ir conociendo más adelante, ¿no? Así es. Créeme, yo estoy literalmente al borde del asiento cada vez que pues, leo esos capítulos, cada vez que leo las teorías, cada vez que la gente comparte alguna información, porque sé que cuando llegue el momento de estar ahí, va a ser impresionante. Y realmente espero que los que vayan a llegar ahí, como que puedan demostrar que no solamente que están a la altura, sino que puedan regresar y contar la historia de lo que pasó ahí. Sí, la verdad que a mí me encantó tener porque la verdad me puse a leer muchísimo y a investigar sobre este tema y me di cuenta de muchas cosas y digo, bueno, yo hoy voy a hablar en el podcast y me van a odiar porque voy a decir algo que es todo lo contrario a las teorías más populares que hay sobre AI. No quiero con esto cerrar totalmente. Lo que quiero decir es que me sirvió un montón y yo te agradezco un montón que me hayas propuesto para hablar de este tema porque ahora es como que quiero seguir investigando las otras calamidades. Pero cuando me tocó elegir, elegí ahí porque quería tratar el tema este de qué pasa realmente. Es nánica y te acordás que cuando hablamos antes yo te pregunté, pero ¿está confirmado? Y bueno, sí que está confirmado que Nánica proviene del continente oscuro, pero hasta ahora no tenemos la confirmación de que sea ahí. Entonces, lo que yo quiero hacer es, bueno, poner arriba de la mesa toda la información que hay, la información oficial, y por otro lado, todo lo que es lo que los fans nosotros pensamos, ¿no? Cuáles son las ideas que nosotros tenemos. Que no está mal, porque realmente que al ser la obra de Togashi algo tan inconsistente en cuanto a la publicación y todo eso, nos da como mucho tiempo para ponernos a pensar tantas cosas. Y hay tantas cosas sin resolver que está bueno escuchar distintos puntos de vista, ¿no? Claro, absolutamente cierto. Y no, créeme que la gente va a valorar tu opinión. Aquel que se toma el tiempo de literalmente querer despreciar la opinión de otros es porque no quiere literalmente aprender. Entonces, aquí solamente compartimos lo que conocemos, debatimos de lo que sabemos y Sí, teorizamos sí. de lo que creemos. Sí, yo traté de buscar la información oficial que había, pero bueno, también hay una ilustración muy curiosa. Me parece que está en el tomo, en el volumen creo que es el 34, sí, en la contratapa, hay un dibujo de Nanika que dice vengo del continente oscuro y también al lado está escrita la palabra AI. Entonces, es muy curioso eso también. Pareciera que Togashi nos quiso decir como que efectivamente se tratara de como si Nánica fuera AI. Eso me dejó pensando bastante. Entonces, tampoco estoy cerrada a decir que sí es o que no es. Pero bueno, hay cosas que hasta el momento sabemos con certeza y otras cosas que estamos infiriendo. Yo creo que hay un 50% de probabilidad de que sí sea y otro 50% de probabilidad de que no sea, porque esa ilustración de la contratapa es muy contundente, es una información casi muy clara que Togashi esté diciendo, o sea, poniendo a Nánica con el kanji, bueno, en realidad no es un kanji, pero con el sonido de ai, que se supone que es también el sonido que esta calamidad emite y que por eso también debido su nombre. Entonces, al final, tenemos como mucha información y todavía no tenemos nada con certeza. Pues créeme, lo mejor está por venir, al igual que no sabemos qué tanto vamos a explorar e incluso quizás del otro lado, como me gusta decirlo, del otro lado pueden haber dos cosas, o puede haber un camino tranquilo, o puede haber un camino en el cual no haya peligro, o simplemente esté el verdadero infierno esperando a que alguien lo llegue a visitar. Entonces estamos a la expectativa de qué será lo que nos traerá Togashi. La mala suerte
o la mejor de las expediciones. Hay que esperar y una vez que lleguemos ahí, bueno, vamos a tener más información sobre las calamidades, cómo se manejan, cómo funcionan, cuáles son sus poderes, cuáles son sus limitaciones, cómo se pueden combatir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto, lo que tenemos hasta el momento es esto y realmente que creamos que es muy poca la información que hay sobre las calamidades y es más lo que podemos inferir de lo que realmente tenemos en nuestras manos. Es muy poca la información que hay. Por eso creo que está muy, muy bueno haber hecho este podcast para poder compartir un poco también nuestros puntos de vista y poder pensar, ¿no? De la información que tenemos, bueno, a partir de eso, poder hablar entre nosotros y también generar este debate. Y bueno, después leemos en comentarios qué es lo que piensa la gente al respecto también. Claro. Cualquier comentario, cualquier duda, pueden dejarlo en los comentarios. Trataremos de responder todos y para la segunda parte habrá mucho más información y quizás más dudas, porque así debe de ser, pero no dejaremos que ninguna de estas quede sin contestar. Haremos lo Sí, posible y más allá de lo posible. los fans de Hunter x Hunter nunca nos aburrimos y siempre estamos pensando en mil teorías y mil cosas, así que nos divierte. En efecto, pues algo más que nos toque decir. Creo que querías decir algo más que quieras agregar, algo más que quieras decir, alguna idea que quieras dejar al aire para todas las personas que nos están viendo o escuchando en este momento. Bueno, creo que sería muy interesante poder seguir hablando de las calamidades. ¿Y de qué otra calamidad te gustaría hablar más adelante? Mm, ¿Cuál es, digamos, otra calamidad que te llame mucho la atención? mm, Hasta el momento y de la que siento que se tiene que hablar sí o sí, y espero que estés ahí conmigo para poder dialogar más de esto, es de Brión y de todo lo que esta calamidad tiene por demostrar, Sí, el lugar donde se encuentra, la ciudad que protege e incluso la gran torre que se puede ver en medio de la ciudad laberíntica, su relación, todo eso. La verdad que es algo, un misterio que está a la orden del día. sí, estaría buenísimo poder hablar de esa calamidad porque también es como que tenemos como un poquito más de contexto, entonces podríamos tratar de inferir algunas cosas más. En cambio, de estas calamidades que hablamos hoy, básicamente no teníamos casi nada. Pero con Brión se puede inferir un poco más, ¿no? Por el contexto que nos muestran. Es muy interesante. Además, también el diseño de la calamidad es como wow, ¿no? Súper contundente, muy misterioso. Así es, y créeme, quizás incluso al final nos lleguemos a dar cuenta de mucho más cosas. Quién sabe, a lo mejor incluso nosotros descubramos algo que nos pueda dar como que más pistas de lo que es. Que la verdad, cada vez que vuelves a ver algo, en este caso Hunter, te puedes dar cuenta de tantas cosas que quizás a primera vista no lo notabas, porque pues uno como persona es así, a veces tienes que ver varias veces las cosas para entenderlas. Y quizás cuando nosotros veamos esto descubramos el secreto que frente a nosotros estaba acerca de esta gran y poderosa calamidad. Sí, y como para despedirme, quiero dejar esto, ¿no? Como mensaje que, bueno, muchas veces para llegar a las respuestas, o al menos como para intentar entender un poco más, lo que siempre tenemos que hacer es cuestionarnos. Nunca hay que quedarse con lo primero que escuchamos, siempre hay que cuestionar, cuestionar y cuestionar y cuestionar. Y eso fue lo que yo hice cuando empecé a leer toda la información o la poca información que había y llegué a conclusiones muy interesantes. Así que está bueno eso, está bueno. Anímense a pensar distinto y a buscar respuestas por su propio camino. No tengan miedo de pensar distinto bueno, a veces, como decís vos, podemos llegar a conclusiones sorprendentes.
Y si no, y si tal vez nos equivocamos, al menos nos sirvió para aprender mucho más y entender por qué estábamos equivocados. En sí es un trabajo que, bueno, creo que si uno es lector de esta obra, le gusta hacer como todo este trabajito de leer, de investigar, de hacer conexiones, de pensar en mil teorías. Eso es algo que lo disfrutamos al final. Pues ya lo escucharon de primera mano, háganlo, atrévanse y esperen con ansias la siguiente parte. Esto es todo de mi parte, cuídense y hasta la próxima en el viaje al nuevo mundo.